Bienvenidos a la nueva edición de Visión Geopolítica, en este caso para hablar de Arabia Saudí. Y ya que hablamos de un país, quiero decir que otras veces previamente no lo había dicho en otros programas que también habíamos hablado de países, que siempre que lo hago invito previamente a las embajadas aquí en Madrid a que nos envíen algún representante, porque creo que es importante, ya que vamos a hablar de su país, que ellos también nos ofrecieran su visión oficial. Lamentablemente, hasta ahora todas las embajadas han rehusado, incluso en algunos casos ni siquiera nos han contestado, es decir, que la de Arabia Saudí sí que nos contestó diciendo que no tenía ningún representante que lo pudiera hacer. Para hablar de este país tan sumamente interesante, que afecta tantísimo a ese Oriente Medio tan convulso y que por lo tanto nos afecta especialmente a los países europeos del Mediterráneo, pues contamos con nosotros, empezando por una eminente arabista, Olga Torres, que ya conocen ustedes y que además quiero presentar el último libro que acaba de publicar, que se titula Mirando con otros ojos, genios, figuras, ficciones y creaciones árabes, en el que es importante señalar que habla precisamente de algunos aspectos del mundo árabe poco conocidos, pero que en cambio deberíamos conocer, porque también el mundo árabe, cómo no, tiene grandísimas virtudes y tiene mucho por conocer y mucho por descubrir. Olga, bienvenida. Muchas gracias. Contamos también con nosotros con el periodista Pedro Rodríguez, también conocido de ustedes de programas anteriores, analista internacional, analista político, que pasó 20 años como corresponsal en Washington y desde luego reconocido como uno de los principales periodistas de nuestro país y permanentemente está así en los medios de comunicación. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, tocayo. Por primera vez nos acompaña Soha Abaoud. Soha también es una destacada arabista, actualmente trabajando y residiendo en España, pero es de origen egipcio. También es muy importante para que nos aporte la visión de ese mundo que muchas veces nos es tan ajeno porque no lo conocemos de primera mano. En este caso, ella sí que lo conoce, Soha, de primera mano. Y Soha, bienvenida. Muchas gracias. Y luego quiero presentar con especial énfasis a Fernando Alarcón. Fernando, tremendamente joven, es el experto en relaciones internacionales y sobre todo tiene una revista digital con enorme éxito en España, en todo el mundo iberoamericano, que se titula El Orden Mundial. Fernando, dentro de esa revista, recientemente ha publicado, que podemos considerar una especie de resumen de esa revista, la primera edición en papel del Orden Mundial en la seguridad, que desde luego es muy recomendable su adquisición, la pueden adquirir a través de su página web, que voy a comentarla, El Orden Mundial. Y sobre todo me gustaría destacar de Fernando una persona con enorme iniciativa, con dinamismo, una vez más personas jóvenes que no se quedan en su casa encerrados, que quieren hacer cosas y en este caso creo que todos debemos intentar apoyarles y empezando porque estén presentes en programas como este, una mente tan sumamente brillante. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Pues le voy a comenzar con usted, Pedro, hablando ya, entrando en materia, hablando de Arabia Saudí. ¿Qué futuro le puede esperar a Arabia Saudí? Actualmente tiene un plan, ese plan 2030, en el que pretende cambiar radicalmente, no solamente la economía, sino incluso casi, me atreveré a decir, hasta la sociedad. Pero, ¿será esto posible? ¿Cómo ve usted el futuro de este país que, como digo, tiene tanta importancia, no solo para Oriente Medio, sino incluso para toda Europa? De lo que no hay duda es que es un momento crítico. La tradicional alianza con Estados Unidos está más comprometida que nunca. Arabia Saudí se enfrenta a una serie de guerras civiles en su vecindario. El conflicto por la hegemonía en la región con Irán se encuentra en una fase muy avanzada y especialmente problemática. Las tensiones chiíes, suníes están en un nivel especialmente complicado y encima de todo eso se presenta el colapso de los precios del petróleo. Yo creo que si se puede hablar de una tormenta perfecta, el caso de Arabia Saudí es una tormenta perfecta. Ha habido una transición monárquica por la muerte del anterior rey, una nueva problema de la monarquía saudí es que la sucesión siempre es un juego de tronos, porque básicamente es selectiva, es una decisión del monarca, una potestad del monarca, de acuerdo al Consejo de Lealtad, designar heredero. Y en ese cambio tan profundo de protagonistas, aunque todavía estamos en el linaje, por supuesto, del fundador, Abdulaziz,
Arabia Saudí se está planteando cómo cambiar su modelo de negocio, básicamente. Y ahí es donde emerge esta nueva estrategia 2030, que es increíblemente ambiciosa. Ellos lo que plantean es superar la dependencia de los hidrocarburos en cuestión de a muy corto plazo. Esto no es nada nuevo, lo han intentado muchos países, Arabia Saudí lo ha intentado antes, las buenas intenciones están en la política internacional por todas partes. El problema es que ahora la presión es mayor que nunca para conseguir ese cambio. Es un cambio muy problemático y que genera muchas comparaciones al modelo chino a partir de los años 70. Es decir, ¿es posible transformar la economía de un país sin transformar su sistema político? Es, yo creo, el gran dilema. Es algo tan revolucionario la Agenda 2030 que contempla que los saudíes, aparte de que todos se pongan a trabajar de una u otra forma, paguen impuestos. A lo mejor es por deformación de Estados Unidos, pero no taxation without representation. O sea, el problema de exigir impuestos a cambio de no derechos políticos es un gran dilema. Hay un guiño generacional. Como todo el mundo árabe, la población del mundo árabe se ha duplicado en las últimas décadas. Y Arabia Saudí tiene una enorme población joven y hay un guiño generacional a esa población en esta estrategia. El problema es que con solo ese guiño yo no sé qué recorrido va a tener. Económicamente no ha convencido mucho. Hay planteamientos como sacar a bolsa parte de la empresa estatal petrolera, privatizaciones muy ambiciosas, proyectos faraónicos de infraestructura, toda esa combinación que de una u otra forma nos resulta familiar. Claro. Efectivamente nos comenta Pedro, Olga, que ya no solamente es una revolución que podríamos llamar político-económica, quieren hacer una revolución social, pero ¿está preparada esa sociedad para admitirla? Ese 70% de gente que tiene menos de 30 años, esa sociedad muy particular que a lo mejor nosotros no podemos entender en su totalidad. Bueno, en principio es que la visión 2030 no contempla ni detalla reformas sociales ni reformas educativas. Es una de las cosas que se ha echado en falta en esta reforma tan ambiciosa. Se habla mucho de la industria militar, se habla de su progresiva y paulatina también privatización del sector de las nuevas tecnologías, pero se echó en falta justamente la educación y la agenda social. Entonces es un guiño, pero es un guiño relativo, quizás el máximo que se puede permitir el régimen sin que le salten las costuras tradicionales en las que está encorsetado. Pero no creo que responda a la demanda, de la juventud saudí, que está caminando por unos sitios bien distintos a los que el régimen contempla. Y el régimen siempre contesta ante estas demandas, sean por parte de la juventud, sean por parte de las mujeres, que son prematuras para la sociedad. Y ocurre, creo, en Arabia Saudí, como en muchos otros países árabes, que al igual que tenemos el fenómeno de la diglosia a la hora de hablar, que hay una lengua oficial que al final pues habla quien habla, que es casi nadie, y luego hay una lengua cotidiana, familiar. Pues creo que en esto sucede exactamente lo mismo. O sea, el régimen y el sistema va por un lado y las demandas de la sociedad van para otra. La confluencia no parece que exista todavía en la visión 2030. Habrá que esperar quizás a su desarrollo. Soja, precisamente una de las cosas que apuntaba Pedro en esa transformación que evidentemente en principio no debería ser, no se apunta a que sea social, pero que va a tener que ser social. Claro, estaríamos hablando de poner a la sociedad a trabajar, al pueblo a trabajar, un pueblo que básicamente vive de las subvenciones o con productos muy subvencionados, que no ha tenido necesidad, el que no ha querido de trabajar. ¿Eso cómo ha podido influir en esa mentalidad de ese pueblo? ¿Será fácil cambiarla, poner, como decimos, a ese pueblo a trabajar y que se olvide de las subvenciones? ¿O eso va a ser poco menos que una quimera? Yo creo que de momento, o sea, no aparece tal vez el 2030, como estamos diciendo, porque ya está en marcha un cambio social muy fuerte. Hay un cambio social muy fuerte en el sentido de que hay políticas
que desde hace 10 o 15 años ya lo estaban buscando, como por ejemplo saudización de los servicios. Los hospitales que contaban desde hace 20 años totalmente con la experiencia extranjera, todo el mundo, todos los médicos extranjeros han sido cambiados por saudíes. Ahora se acaba de inaugurar hace, yo creo que 15 días, una nueva universidad, la de Emira Nura, nueva universidad para las mujeres, dirigidas a las mujeres. Una cosa, me lo han contado, yo no he tenido la oportunidad de ir, pero que al parecer es absolutamente maravillosa, donde han gastado un montón de dinero, como suelen hacer los saudíes, por otro lado. Por tanto, esta universidad está dirigida a las mujeres. Y las universidades para hombres está en lo más alto. Por tanto, la sociedad en sí, yo creo que desde mi punto de vista, es una sociedad que ya está cambiando. No necesitamos esperar al 30. El 30 hay, al año 30, yo creo que hay, por supuesto, toda una expectativas de tipo económico y de tipo jurídico, pero de tipo social está en marcha ya. Por eso tal vez no hace falta que venga en el plan del que estamos hablando. Yo creo que está ya en marcha. Pues precisamente para ver si esa sociedad está cambiando, vamos a ver un vídeo que creo que puede ser ilustrativo para que ustedes, por favor, una vez que lo hayamos visto, me lo comenten. Hello, my name is Hisham Faghi. I'm an artist and social activist. I don't really listen to music, but while studying in the US, I heard a song by a Jamaican guy that really caught my attention. I decided to do my own rendition, with lyrics relevant to my culture, but without musical instruments. And now, with the help of some of my talented friends, I sing. No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. Say, I remember when you used to sit in the family car, the backseat. Over is so safe and well, so you can make lots and lots of babies. Good friends we've had and good friends we've lost on the highway. In this bright future, you can't forget your past, so put your car key away. No woman, no drive. No woman, no drive. Here, little sister, don't touch that wheel. No woman, no drive. I remember when you used to sit in the family car, the backseat. Of course the driver can take you everywhere, because the queens don't drive. But you can cook for me my dinner, of which I'd share with you. Your feet is your only carriage, but only inside the house. And when I say it, I mean it. Everything's gonna be alright.
Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. No woman, no drive. No woman, no drive. Oh, brothers and sisters, don't touch that wheel. No woman, no drive. 1, 2, 3, 4. Pues Olga, una vez que hemos visto este vídeo, ¿qué nos podría usted comentar? ¿Qué lecciones podríamos sacar o qué conclusiones podríamos extraer de este vídeo? Pues el vídeo es muy representativo de cómo se está moviendo la juventud saudí dentro de la contestación, que no la disensión abierta. La disensión abierta existe, quizás luego la podamos comentar, enormemente reprimida, por supuesto. Y esta gente joven está explorando nuevas vías y está usando las nuevas tecnologías, como hemos visto. Refugiada en el humor y refugiada también en una aproximación en la que sea muy difícil por parte del régimen determinar si es un ataque o es un apoyo a su argumentario. Porque el autor, que es Hisham Faqih, es un hombre educado en Columbia, en Estados Unidos, y vuelto después a Arabia Saudí, donde tiene una productora de televisión, por supuesto en canales de YouTube, exclusivamente, no aparecen a la maravilla, como es lógico, que se llama Tilfaz Televisión, Tilfaz 11. Muy popular, y ser popular en YouTube es muy importante en Arabia Saudí, porque son los mayores consumidores de YouTube per cápita del mundo, los saudíes. Sí, es muy curioso, son los mayores, entonces lo que tiene entrada por esa vía tiene una audiencia tremenda. Aparte de las cosas que son evidentes en el vídeo, que es una cierta sátira de que las mujeres conduzcan o que no conduzcan, se puede hacer en el vídeo toda una exégesis también, como si fuera un texto y un discurso, y analizarlo, porque él es enormemente cuidadoso para no molestar y para que cuele bien su mensaje. Y él empieza diciendo una cosa muy importante, que son cosas que se nos pasan a nosotros por alto cuando vemos estas manifestaciones desde Occidente. Y él empieza diciendo: en realidad yo no oigo música, porque oír música está mal visto en el país. Se vende muchísima música, pero no hay música en los centros comerciales, no hay música en los sitios públicos. Y dice: yo esto lo he escuchado en Estados Unidos, cuando estaba yo allí. Y decidí hacer una propia versión con asuntos que son pertinentes en mi cultura. Son pertinentes, no son problemáticos o no son problemáticos. Hay un cuidado enorme con el lenguaje con las palabras. Y el argumentario que utiliza es exactamente el del gobierno. Y el gobierno dice que es prematuro, como comentábamos antes, para otro tipo de reformas, pero sobre todo hace alusión a un problema enorme en Arabia Saudí, que es el de las muertes en accidentes de tráfico. Él dice: teníamos muchos amigos y los hemos perdido en la autopista. Es un problema tremendo en Arabia Saudí, y es una de las cosas que esgrime el régimen para no permitir a las mujeres que conduzcan. En Arabia Saudí mueren 9.000 personas al año y 36.000 resultan heridas en accidentes. Suponen, según datos del Ministerio de Sanidad, el 20% de las camas hospitalarias y el 86% de las muertes en hospitales en Arabia Saudí. Es una sangría enorme allí. Pero aparte de eso, hace alusión también a una respuesta que hubo inmediatamente después a la campaña de conducir en el año 2013, en que muchas mujeres se grabaron por segunda vez, que no era la primera, se grabaron conduciendo y pidieron conducir. Y es que el Sheikh al-Luhatain, que es un clérigo que asesora además a la Asociación de Psicología del Golfo, o sea que no es un cualquiera, esgrimió también otra de las cuestiones sensibles en el régimen, y es que conducir daña el aparato reproductor de las mujeres, y en el vídeo lo vemos bien, vemos al médico que hace así, daña el aparato reproductor y eleva la pelvis de las mujeres, y eso hace que los niños nazcan con deformidades. Entonces, entre que utiliza el argumentario oficial
que se dirige a una mujer, porque él está todo el tiempo interpelando a una mujer. Le dice, ¿recuerdas cuando tú te sentabas y recuerdas? Le está hablando. Es difícil determinar si está en pro o en contra de lo que está diciendo. Es la manera que están encontrando de hacer pasar los mensajes. No son los únicos. Tilfast tiene una serie muy agradable de ver que se llama La Yakzar, que es algo así como no lo dupliques, no lo expandas, y que habla de la saudización de la juventud, incluso cuando está fuera de sus fronteras. Ellos se occidentalizan cuando están fuera, pero en el momento que están en presencia de otro saudí, automáticamente vuelven. Eso lo reflejan. Asuntos de drogas, asuntos de género. Tienen otra serie, Hanbala, se pueden ver entrando en Tilfast 11, hay un montón de series, y hay otra serie de otra productora de YouTorm Entertainment, que se llama Taki, que es un auténtico éxito de público y de audiencias, y esa cuenta la vida de 6 parejas jóvenes, y hablan de drogas, y hablan de mujeres, y hablan de todo. Creo que quería comentar algo al respecto también, ¿no? Sí, ya que comentaba ahora que estábamos hablando de YouTube y los vídeos y demás, recuerdo que había en torno al año 2007-2008, una serie en Turquía, Nur creo que se llamaba, que bueno, era una telenovela al uso, no tenía más misterio o más desarrollo que las novelas que podemos estar acostumbrados en los países latinos. En Arabia Saudí lo que solían llegar hasta entonces eran telenovelas latinoamericanas, entonces no existía una identificación con los personajes, era simplemente pues visto como una ficción. Pero en esta serie Nur, que va pues de una pareja joven y demás, bueno, evidentemente muy joven, con unos rasgos muy atractivos ambos, las dos partes de la pareja, pero reproducían cuestiones o problemas cotidianos de una pareja normal, pero en Turquía, que es una sociedad algo más liberal en cuestiones de pareja, y bueno, en fin, era la problemática que tenía el día a día. ¿Qué pasa? Que eso se llega a emitir en Arabia Saudí y el país básicamente se engancha a la serie. Y con el avance de los episodios resultó que se encontró cierta correlación en que más gente veía la serie, las rencillas o los problemas en las parejas saudíes, especialmente provenientes de las mujeres, aumentando las separaciones, los divorcios, en fin, que había esa conciencia de ver a una pareja árabe o similar a una saudí, hizo saltar el chip de muchas mujeres saudíes, en tanto en cuanto decir, bueno, si hay este tipo de relación en Turquía, que es un país relativamente próximo, ¿por qué no en Arabia Saudí se puede establecer un tipo de relación similar? Al final la serie en 2008 acabó cancelada y bueno, Nur desapareció, se diluyó en las arenas de Arabia Saudí, pero quedó ese pozo de cómo a través de la televisión, a través de YouTube, a través de los vídeos, a través de ese soft power que muchos países exportan, se puede empezar a permear una sociedad que muchas veces, sobre todo desde el mundo occidental, se ve como muy conservadora, impenetrable, que sigue a rajatabla, por decirlo, los dogmas, cuando no es cierto, es decir, no es menos permeable que cualquier otra sociedad, occidental, árabe, persa y demás, que pues, tiene ciertos inputs de la televisión, de YouTube, de Internet, que está ahora todo el mundo, los teléfonos móviles, pues se han proliferado en Arabia Saudí o en cualquier otra parte del mundo, pues evidentemente eso es un mecanismo de acceder a información y de acceder a otras formas de entender tanto el mundo como las relaciones interpersonales. Yo querría comentar alguna cosa de lo que ha dicho mi compañero, que me parece muy interesante. Lo cierto es que la sociedad saudí no tiene nada que ver con otras sociedades. Por supuesto, ni la turca, ni cualquiera de las otras árabes, ni la persa. Es una sociedad muy especial en la que los mandatos de esta cultura wahhabí, que prolifera allí desde el siglo XVIII, le ha dado a la sociedad saudí, junto con la tradición árabe tribal que existe en Arabia Saudí, le ha dado un sello totalmente diferente a lo que hay en los otros países árabes o musulmanes, para englobar allí a Turquía e Irán. Hay que saber que, me gustaría decir que los países donde más se consume
vídeos pornográficos es primero Arabia de Saudí y después Egipto. ¿Por qué? Porque es la forma en la que la mujer, que está relegada totalmente en su casa, y el hombre, joven o mayor, que está obligado a la fuerza por las circunstancias sociales que viven allí, a vivir alejado totalmente del otro sexo, pues encuentran en este tipo de vídeos, esos vídeos pornográficos, una salida a sus instintos, a sus tendencias o como los queramos llamar. Y las mujeres allí rompen como pueden este obstáculo, este muro tan fuerte que hay entre los sexos. Y enlazando con lo que ha dicho mi compañera de mesa, la profesora Olga, las mujeres en Arabia Saudí han empezado, desde hace ya tiempo, no han empezado, quiero decir, hace 2 años, no, hace 20 años, hay escritoras saudíes, novelistas saudíes, poetas saudíes, que hablan de la vida sexual como para decir, pongo mi grito al cielo, porque yo también tengo mis sentimientos, yo también tengo mis problemas y mis sufrimientos, y este aislamiento me está costando mucho. Y entonces la literatura saudí moderna está escrita por las mujeres. Por tanto, tanto por los medios de YouTube y por los medios por aquí, que ha dicho mi compañero, las series extranjeras y todo esto, las saudíes que van a estallar, y tal vez desde allí vendrá igual el cambio en la sociedad saudí, si es que las dejan, porque claro, las instituciones es distinto. Es una cosa del vídeo. Por favor. A mí me llama la atención, cada uno, claro, ve un aspecto. Me llama la atención la globalización de formatos y de contenidos. Si no nos lo hubierais presentado, me parecería que era una parodia del Saturday Night Live. Sí, Claro. es así. Claro. El problema del vídeo, yo creo, hablando de censura, es que nunca hay que subestimar la torpeza de la censura. Es una parodia, pero a mí me parece obviamente demoledora. Claro que lo el es. problema es, no sé, en España hubo una experiencia con la censura y todo el mundo cuenta que lo que uno pensaba que le iban a censurar pasaba, y lo otro, había un gran problema con cosas totalmente inesperadas. Entonces, me ha llamado la atención que era algo completamente contemporáneo, actual, formas, estilos. Y sin embargo, un detalle. Todas las culturas son herederas de su tradición, y es difícil que se salgan de ella, y más cuando intentan ser cuidadosas y no molestar. Cuando él canta, en determinado momento se lleva la mano a la mejilla, a la derecha, lo hace en varios momentos. Esa es una postura tradicional de los qari, de los lectores y los recitadores coránicos, y muchas veces de la llamada a la oración, en la que se hacen una especie de como de altavoz o de bocina, y es una postura tradicional. Y cuando él dice, lo hago con una serie de amigos, pero sin instrumentos musicales. Los nashids, los puros nashid, que son las recitaciones, los cánticos de temática religiosa, para que sean puros, aceptados dentro de la ortodoxia más tradicional, no pueden tener música. Tienen que ser a capela exclusivamente, y ellos lo hacen a capela. Entonces, el equilibrio es muy creo que inteligente para que pase, porque está lleno de referencias a lo que resulta canónico dentro de la sociedad y no va a molestar. Lo que ha dicho Soja es súper interesante, y además, enlazando con eso, voy a hacerle 2 preguntas a ustedes dos. La primera, para usted, Olga, ¿cree de verdad, como ha dicho Soja, que el futuro de Arabia Saudí, esa revolución que les queda por llegar, va a ser encabezada, liderada y llevada a cabo por las mujeres? Lo están intentando con todas sus fuerzas, en un entorno enormemente problemático que no lo favorece en absoluto. Pero hay datos que son demográficos y hay datos que son estadísticos que lo apoyan. El 52% de la población universitaria es
femenina ahora mismo. Bien, es cierto que están concentradas en la Eso es muy sanidad, interesante, en la porque a lo educación, mejor 52%, 550 y tantas mil contra 513.000 los últimos datos del Ministerio de Educación. Profesora Soja hacía mención a una universidad femenina. Hay otra todavía más transgresora. En Jeddah existe hace unos años la KAUST, King Abdullah University for Science and Technology. Es la única mixta que hay en el reino. Ya hay una universidad mixta, es privada, pero consiguió autorización. Eso es rompedor en Arabia Saudí tremendamente. Tienen un campus de 35 kilómetros cuadrados en las que las mujeres pueden conducir y no están obligadas a llevar velo. No sé mediante qué bula lo han obtenido, pero igual no son saudíes. Es un campus internacional, pero hay saudíes. Tiene una página maravillosa en la que se puede consultar además el porcentaje de población estudiantil extranjera y nacional, pero la hay nacional, y es exclusivamente de ciencia y de tecnología, lo que hace que las mujeres que estén allí estén apartadas de las tradicionales sanidad y educación en las que estaban. Hay 15.000 profesoras universitarias en Arabia Saudí. Eso empieza a ser relevante también. Y se mueven a título individual mucho y con mucha beligerancia. Aparte de figuras como Wajiha al-Huweida o Manal al-Sharif, que fueron conocidas internacionalmente por liderar las campañas para que se permitiera a las mujeres conducir, y se grababan conduciendo y pues afrontaron después las correspondientes consecuencias. Por supuesto, hay otra figura fundamental, ahora muy silenciada, porque la han encarcelado varias veces, ¿no? Que es Samar Badawi. Samar Badawi fue la primera mujer que en el año 2008 puso una demanda en Arabia Saudí ante los tribunales ante su padre, en Mahram, guardián, por acoso continuado y por abuso continuado. Y fue un proceso muy largo, duró 2 años. La asesoró entonces un muy conocido abogado y activista pro derechos humanos en Arabia Saudí, con el que se casó después, que está encarcelado ahora. Y es una familia curiosa, porque ella es hermana también de Raif Badawi, que está ahora mismo encarcelado y acusado de terrorismo y de disensión con el régimen, el famoso caso de que fue condenado a una pena de 600 latigazos, ha cumplido, le dieron los primeros 50. Pues esa familia, tenemos la hermana, el hermano, el cuñado, enormemente envidiosos. Pero Samar Badawi en el año 2011 fue la primera mujer que puso una queja en el Diwan al-Mazalim, que sería como el defensor del pueblo, lo más parecido al defensor del pueblo, si es que puede haberlo, allí, denunciando al Ministerio de Asuntos Municipales porque no la dejaron inscribirse como votante en el censo electoral. O sea, hay mujeres que están haciendo muchas cosas en Arabia Saudí. Y ahora yo le pregunto, Soja, efectivamente algo se está moviendo en esta sociedad, pero eso no es en cierto modo incompatible con ese wahabismo al que usted se refería, con ese rigorismo, esa interpretación tan rigorista de la religión musulmana. ¿Eso no puede acarrear problemas, o al contrario, lo que está haciendo es a lo mejor que se esté diluyendo el aspecto religioso en la sociedad? No hay que creer en esto. Quiero decir que hay voces que se levantan en contra de la situación, sobre todo de parte de las mujeres, pero hay que considerar 2 cosas. Por un lado, los hombres, los varones saudíes que viajan y conocen otra cosa, cuando vuelven a sus tradiciones. Nadie tiene la intención de cambiar nada, porque por el otro lado, y ese es el segundo punto, porque la sociedad está muy controlada desde el punto de vista religioso y social, porque el control está en la calle, o sea, el Mutawa, esta institución, la policía religiosa, que está basada sobre un concepto coránico y sobre un verso coránico. Esto ata a la sociedad totalmente, y podemos estar hablando de mujeres que intentan revolucionar, pero no creamos que la revolución viene ahora. Las instituciones religiosas, junto con la corona y toda la corte, cuando digo la corona, y toda la familia saudí, que es la que ocupa todo, pues tienen la sociedad muy controlada, y que
Es verdad que la tienen controlada en cuanto a libertad desde nuestro punto de vista, que cómo pueden vivir sin libertad de expresión, sin libertad de mezcla de género, sin libertad, pero que para ellos esto, bueno, pues dentro de este afán y dentro de estar esposado en muchos aspectos, bueno, pues les dan educación, les dan sanidad, les dan, hay todas las necesidades básicas están cubiertas más y de sobra. Y es así como se controla también la sociedad. Claro. Pedro, Arabia es un país suní, dentro de las dos grandes ramas de la religión musulmana, pero también hay una importante minoría chiita, que además está localizada donde están algunos de los principales pozos de petróleo de Arabia Saudí. Hay quien cree que en esa visión 30 se debería haber hablado de esa minoría, en el sentido de haberle dado pues, alguna prerrogativa, algún derecho especial, no digo autodeterminación, evidentemente. ¿No cree usted que haberlo olvidado a esta minoría puede generar un problema interno, intestino en Arabia Saudí importante a largo plazo? Vamos a ver, el cisma religioso no hay países donde el 100% de la población sea suní o chií. Parte del problema es que están mezclados. Irónicamente, durante buena parte del tiempo han sido capaces de convivir en paz, ¿no? Y cómo esa diferencia religiosa se ha ido instrumentalizando y se ha ido utilizando con otros fines y se ha fomentado el sectarismo. Ese es un problema. La visión 2030 viene acompañada de lo que se empieza a llamar la doctrina Salman. O sea, cómo tiene que jugar Arabia Saudí en el frente internacional. Y esa doctrina insiste en que Arabia Saudí tiene que ser menos dependiente, ya sea del petróleo, de Estados Unidos, y ejercer más su posición. Hay un poco de supremacía cultural, o sea, ellos declaran que los valores que ha producido Arabia Saudí son superiores al resto de cualquier cosa, y cuando hablan de eso, hablan indudablemente de esa versión extrema, purista del Islam, el wahabismo, que forma parte del pacto fundacional de Arabia Saudí entre la Casa de los Saud y que se remonta al siglo XVIII. Y esas son las reglas del juego. Lo que pasa es que esa mezcla, digamos que hay quien habla de Arabia Saudí como el primer Estado-nación fundado por la yihad. Bueno, me parece tremendo, pero en esa mezcla produce confrontaciones. Y hemos visto cómo cada vez son mayores las tensiones dentro de Arabia Saudí. Como parte del problema de Arabia Saudí es que también tiene problemas de vertebración, no solamente de todo su pasado tribal, sino también de diferencias religiosas, y cómo hacer frente a eso cuando es verdad que los chiíes se concentran donde hay más petróleo, casualmente. Es curioso cómo van de víctimas totales, pero qué casualidad, es Irán, es Irak, es Azerbaiyán, es todos estos países, Qatar, donde hay mayorías chiíes, ¿no? Yo creo que eso se refleja también en ese pulso hegemónico con Irán, ¿no? Desde 1979, la revolución saudí iraní cada vez ha ido a peor ese pulso. Y digamos que hemos llegado a jugar con lo más peligroso, que ya son nuclearización y la última frontera en proliferación de armas de destrucción masiva. Hay que recordar todo esto. Arabia Saudí son el tercer gasto más importante en defensa en el mundo. Es Arabia Saudí, solo superado por China y Estados Unidos. Ha dicho una cosa muy interesante, que ha hablado de la doctrina Salman. Para que nos entienda todo el mundo, actualmente el rey es el rey Salman, pero claro, quien está impulsando esta visión 30 es uno de los príncipes, que es Mohammed bin Salman, pero que casualmente es el que se supone que no va a ser elegido o no le correspondería gobernar como rey. ¿Esto no es una manera a lo mejor de este príncipe de llamar también la atención para ser considerado
como posible o preferente candidato a ser rey, y eso no va a dar origen a todavía más tensiones intestinas entre estos 7.000 príncipes que hay ni más ni menos en Arabia Saudí. Bueno, yo quizás no sea el más indicado, solamente decir que a este príncipe le llaman Mr. Everything, ¿no? Mr. Todo. Y hacíamos un poco referencia al principio, solamente voy a añadir esto, es ese carácter donde la sucesión en la monarquía saudí no es fija, es una potestad del monarca, y digamos siempre hay un nivel de inestabilidad y de conspiración y de personalismos enormes. Nada está fijo, se puede cambiar en cualquier momento, solamente hay un requerimiento muy genérico, que es el mejor cualificado entre los príncipes, y que sean, eso sí, descendientes de los hijos varones del fundador a partir de la independencia de 1932. Eso es lo único. A partir de ahí es Juego de Tronos y es quién sube, quién baja, qué parte de las instituciones recibes, controlas. Pero al final, ¿qué pasa? Es un país que el 90% de sus ingresos depende del petróleo y el 70% de la gente trabaja para el gobierno. Eso es Arabia Saudí. Y qué casualidad estáis hablando de los sectores donde las mujeres tienen un poco de oportunidad, sanidad y educación. Bueno, ¿cuáles son los dos sectores que están llamados a privatizarse, a cambiar las reglas del juego, sobre todo con un problema de que, digamos que no hay una gran tradición de administración, de regulación, de seguimiento del sector privado, porque no ha habido realmente hasta ahora? Pues en ese contexto me parece especialmente problemático ese horizonte de privatización en esos sectores fundamentales. Fíjese que yo siempre cometo el mismo error de pasarme al tuteo, tienen ustedes que disculparme, pero fíjese que no es eso. Cuando hablamos de la sanidad y la educación, son los sectores tradicionalmente públicos, en los que eran casi todos, en los que tradicionalmente participaba la mujer. Eso ha sufrido un vuelco en los últimos años, sobre todo entre 2010 y 2013. Ahora ya las mujeres suponen simplemente el 20% de la fuerza laboral en Arabia Saudí. Es muy poquito, pero se ha incrementado. El vuelco se ha producido precisamente porque ya hay más en la empresa privada que en la pública. Y en la empresa privada el sector donde están más representadas es el de administrativas en empresas de construcción. Eso, hay empresarias ahora. Exactamente, hay empresarias y están sobre todo, hombre, no es que las tengamos de ingenieras dirigiendo las grandes obras, pero en el sector de la construcción es el que aglutina el mayor porcentaje de mujeres trabajando en Arabia Saudí. Y al hilo de lo que comentábamos también de este príncipe heredero, que es un hombre enormemente capacitado, debe de serlo, puesto que acumula la mayor concentración de poder que se ha conocido en Arabia Saudí jamás. Es el ministro de Defensa, es el jefe de la Casa Real, de la Corte Real, y es el coordinador del programa Visión 2030. 30 años. Con 30 años, por eso debe ser un hombre de una capacidad tremenda. No es el príncipe heredero, como bien se comentaba. El príncipe heredero, en ese Juego de Tronos y en ese encaje de bolillos que se produce siempre en Arabia Saudí, puesto que las dinastías hereditarias de padres a hijos no son tradicionales, sino tienen que estar en manos. El rey Salmán, que es uno de los hijos de la línea directa, le tocaba ser heredero después de él al príncipe Mukrim, su hermano. Él se saltó ese orden, que dentro de todo sería el que correspondería, y nombró príncipe heredero a quien lo es en la actualidad, que es el príncipe Mohammed bin Nayaf, su sobrino, precisamente para no herir las susceptibilidades, nombrando directamente heredero a este príncipe, que es su hijo favorito. De todos modos, el encaje de bolillos está muy bien hecho, a mi modo de ver, porque el príncipe heredero, verdaderamente, MBN, lo llaman por Mohammed bin Nayaf, en vez de Mohammed bin Salman, MBS, el príncipe heredero es el ministro del Interior, es el encargado de los comités de seguridad y es el encargado de la política exterior ahora mismo del régimen. Es un modo de salvaguardar al siguiente príncipe heredero, que se supone que será el más joven, darle a este un tiempo para que se curta y quitarlo
de la excesiva exposición que supone estar al cargo de la política interior y de la política de seguridad, que es la que acarrea más contestación también dentro del país. Entonces, igual es una jugada de más largo recorrido, ¿no? Por favor. Perdone. Por favor, por favor. No, yo quería decir dos cosas a raíz de lo que se ha dicho antes. Eso de decir Juego de Tronos o encaje de bolillos, yo creo que lo tienen muy amarrado los saudíes. Vienen amarrándolo desde el siglo XVIII, desde que empezó la familia. Y la familia ha tenido 3 épocas de bajón, pero luego volvió a la delantera hasta que se hizo con el Hijaz, con Mecca y Medina, y se hizo dueña de toda Arabia. Por tanto, yo creo que hay que ver que esta familia es una familia que lo tiene muy estudiado, y el rey no manda solo en la sucesión, sino que hay un consejo de ancianos de la familia que lo mueve. Por tanto, el hecho de haber puesto allí a Nayef, al hijo de Nayef, Mohammed bin Nayef, es dentro de la política interna general de la familia, de la que uno no se entera de nada más que cuando sale el resultado. Por tanto, el que hayan puesto al hijo de Nayef, de Mohammed bin Nayef, y luego al hijo de Salman como siguiente, eso está más que estudiado, y seguramente todos los estamentos, empezando por la corona y los estamentos religiosos, están de acuerdo con esos nombramientos. No se van a exponer a una inestabilidad interna porque se la juegan, porque dentro también la situación es muy peligrosa y muy inestable por muchas cosas. Esto respecto a la familia, a la corona. Mientras que aquí hemos hablado de la Shia, y a mí me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho mi compañero. Y es que la Shia no convivió con la Sunna, sino que la Shia estaba debajo de la bota de la Sunna. Lo mismo ha pasado, lo vemos en Irak. Cuando saltó Saddam Hussein, que representaba la minoría suní que estaba ahogando a la mayoría chií, pues ha saltado, porque no se puede hablar de Sunna y Shia, vamos, desde mi punto de vista, claro, no se puede hablar de convivencia y que convivían tan guapos. Sí, en Irak, en Siria, donde los regímenes no actuaban de religiosos, tanto Siria como Irak eran 2 regímenes, hasta que saltó esto, y no estoy hablando de Irak para ahora, sino de Irak hasta Saddam Hussein. Y lo mismo antes del 2011 para Siria. Aquellos eran regímenes laicos, y estos eran Ba'ath, y por tanto esto hay que tenerlo en cuenta. Y la Shia convivía con la Sunna dentro de Irak, se casaban entre ellos y no sé qué. Pero en cuanto se fue la bota suní, y por supuesto con lo que hay en Irán, es una especie de, y yo lo pongo entre comillas porque tampoco uno puede decir las cosas tan tajantes, pero es una especie de venganza de la Shia contra la Sunna, que les quiere mal. O sea, la Shia le quiere mal a la Sunna desde hace mucho tiempo. Pues vamos a lanzar precisamente con este comentario, tanto lo que ha dicho Pedro como lo que acaba de decir Soja, de ese enfrentamiento entre ese mundo suní y chiita, representando en el caso de los chiitas, sobre todo por Irán. Actualmente lo están contando que el ejército iraquí, oficial, básicamente chiita, ayudado por milicias chiitas pro-iraníes, están, vamos a poner también entre comillas, liberando Faluya del Estado Islámico. Pero claro, el problema que puede existir es que Irak termine de caer en manos de los chiitas completamente. ¿Cómo podría ver esto Arabia Saudí? ¿No sería una grandísima amenaza para su seguridad? ¿No cabría la posibilidad
de que Arabia Saudí, al perder ese colchón estratégico que siempre había sido Irak con respecto a Irán, esté obligado a entrar en guerra? Claro, Arabia Saudí siempre ha estado medianamente cómoda dentro de las posibilidades y capacidades que le ofrecía Oriente Próximo, con cierto equilibrio de poder. En el momento en el que Irak, Egipto o Siria caen por la inestabilidad política que se genera y surgen pues, grupos como el Daesh y demás, que al final acaban generando estados fallidos o semifallidos, Arabia Saudí se encuentra en el escenario de tener un rival directo enfrente y único. Es decir, ahora Arabia Saudí tiene que combatir, por así decirlo, o al menos en un terreno proxy, a Irán. Claro, Irán ha jugado muy bien sus cartas, tiene, pues lo que comentabas, milicias proiraníes en Irak, se supone que ha enviado asesores, alguna unidad especial al norte para combatir y asesorar a las fuerzas iraquíes, pero también es cierto que Arabia Saudí tiene que jugar muy bien con los tiempos, porque quizás podemos sacar aquí la toma de Kerbala en 1802, si no recuerdo mal que fue. Claro, ¿cómo puede jugar esa carta Irán o el mundo chií si Arabia Saudí vuelve a realizar una acción así, que dentro del mundo chií es un agravio en un sentido histórico y profundizó para mal las relaciones con los suníes, es decir, a nivel... Es que en ese mismo momento, en ese año lo hicieron en Kerbala, al año siguiente entraron en Meca y Medina, sí, donde estaban el jerife de la familia Hashemí, que había regido en el Hiyaz toda la vida. O sea, se comportaron indiscriminadamente contra la Shia en Kerbala, contra otra corriente suní. O sea, que tampoco es que, claro, que discriminen mucho. Para que nos entiendan, hay que decir que tanto Nayaf como Kerbala, ciudades en Irak, son dos de las ciudades más sagradas para el mundo chiita, porque están enterrados los imán, tanto Ali como Hussein. Es cierto que, por ejemplo, Arabia Saudí siempre ha ido en contra de los hermanos musulmanes como movimiento político, como islam político, en cierto sentido que la línea no monárquica de un islam más riguroso no termina de casar tanto con las aspiraciones ideológicas del régimen saudí como con la propia diplomacia y la propia geoestrategia de Arabia Saudí. No pensemos que es toda una cuestión de suní versus chiismo, para nada. Es decir, hay más intereses, eso es solo una parte, que evidentemente es fundamental dentro de articular unas lógicas, un discurso, una estrategia y demás. Pero evidentemente las potencias regionales de la zona, las Fuerzas Armadas, ahora vemos cómo Arabia Saudí prácticamente tiene sostenida económicamente Egipto. El régimen de Al-Sisi ha devuelto unas islas en el estrecho del Tirán a cambio de, dice que quiere construir un puente y demás. Es decir, la estrategia saudí, y además ellos lo han reconocido alguna vez, lo único que se van a hacer es firmar cheques. En un sentido de que, ellos tienen dinero y... Acaba de aportar 3.000 millones para Uber, por ejemplo. Claro, es decir, ellos tienen una cantidad de reservas y el maná petrolero, hasta de momento, aunque tiene el precio actual está muy lejos que el que equilibra sus presupuestos, que es de 100, 105 dólares, pero es cierto que la política exterior saudí es muy económica, Saudí como Estado. Luego tenemos el dinero que se le cede al wahabismo para que cree sus mezquitas y demás en Sudán y países africanos, otros países de Oriente Medio y demás. Pero es cierto que Arabia Saudí va a tener que cambiar esa estrategia y sobre todo tiene que ir más allá de la simple ruptura, o nosotros tenemos que entenderlo más allá de la simple ruptura sunismo versus chiismo y el wahabismo como parte de ese juego de poleas. Yo entiendo, y quizás usted lo recordará, Pedro, también, la cuestión sectaria es la capa en la que nos envolvemos para defender unos intereses geopolíticos y geoestratégicos muy concretos, puesto que Irán ha sido chií desde hace muchísimo tiempo. Irán ha sido chií de toda la vida. Y Irán y Arabia Saudí tuvieron unas fluidísimas relaciones durante los años 50 y 60, porque los dos eran aliados preferenciales de Estados Unidos. La política del presidente Nixon a lo largo de los años 70 se basó en los dos pilares que tenía en la zona. Uno era Irán, exactamente igual de chií que ahora, y otro era Arabia Saudí. En aquel momento, Arabia Saudí lo que sí tenía, y es lo que está reverdeciendo ahora, a mi modo de ver, era un cierto complejo de aliado de segundo rango, porque al fin y al cabo eran una cultura y
pues de beduinos, de camelleros y de gente que había surgido alrededor de huertos de dátiles, y tenían al otro pilar de la política norteamericana en la zona, que era Irán, el imperio persa, muchísimo más fina. Eso es lo que se agravó con la revolución iraní. La revolución iraní fue el catalizador de todas estas diferencias suníes y chiíes. Me atrevería a decir posteriormente la guerra Irán-Irak. Evidentemente, pero ¿por qué? Porque volvió a poner en primera línea ese sentimiento saudí de que pierde hegemonía, por un lado, que le queda la religiosa, nada más que la religiosa va teniendo cada vez menos importancia en según qué entornos, y es lo que está sucediendo ahora de nuevo, con la irrupción de Irán de nuevo en el orden internacional y en el orden mundial. Cuando la revolución del 79, Arabia Saudí se quedó convertida en toda la zona como en el ancien régime francés, o sea, y son una monarquía absolutista y era la única que quedaba, y al ver ese movimiento allí se inquietó. Ahora están inquietados por la vuelta de Irán. Hace un par de semanas, oí a Hatem Ben Salem, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Túnez y dirige ahora el Instituto Tunecino de Estudios Estratégicos, decir una cosa muy interesante, y es que dentro del mundo árabe, Arabia Saudí, salvo económicamente, estaba pintando ya muy poco, y que sí, estaba pintando ya muy poco dentro del mundo árabe, que las grandes fuerzas que habían sido tradicionalmente dentro del mundo árabe, Arabia Saudí desde un punto de vista ideológico, doctrinal, económico, ya solamente tenía el económico, que Egipto bastante tenía con lo que tenía en su casa como para estar preocupado en influir en ningún sitio, y que la influencia chií, ideológica chií, se estaba dejando sentir ya hasta en el norte de África, y ponía el ejemplo de su propio país. Eso creo que es lo que molesta sobre todo a Arabia Saudí, pero es geoestratégico y geopolítico más que religioso, quizás. Ahora, hay quien cree que cuando se empieza a demonizar a un país es porque se le va a atacar, aunque no se le ataque físicamente. Me contaba recientemente alguien que fuera muy alto directivo de una televisión pública europea, no voy a citar cuál, que me decía que habían tenido prohibido durante años hablar de Arabia Saudí, para no sacar, digamos, los trapos sucios de Arabia Saudí, pensando la potencia económica, la influencia económica que tenía en algunos países europeos, en unos cuantos. Sin embargo, desde hace unos meses ha estado en todos los periódicos, en todos los medios de comunicación, que Arabia Saudí decapita legalmente a un centenar de personas al año por causas que nos pueden parecer tan banales como es adulterio o brujería. De repente nos empiezan a contar, pues eso, esa discriminación de la mujer. En fin, parece que de repente Arabia Saudí ha empezado a aparecer en los medios, y además de una manera muy negativa. De hecho, tanto es así que recientemente Arabia Saudí ha invertido en una compañía francesa de publicidad 3.000 millones, o va a invertir 3.000 millones de euros para intentar lavar su imagen en toda Europa. Esto puede ser así, y esto lo enlazaríamos con ese informe que se quiere que se desclasifique en Estados Unidos, esas famosas 28 páginas que dicen que en las cuales atestigua que los servicios de inteligencia saudíes colaboraron de alguna manera con los atentados del 11 de septiembre. Iríamos en esa línea, a lo mejor, de ir contra la Casa Saud. ¿Cómo lo ven ustedes? El que me quiera contestar, cualquiera de ustedes. Por favor, Pedro. La gran mayoría de los terroristas que participaron en el 11S fueron de Arabia Saudí. Yo he oído a diplomáticos saudíes explicar que esto no era responsabilidad de Arabia Saudí, sino que era la astucia de estos grupos de Al-Qaeda, que sabía que si alguien tenía vía libre para ir a Estados Unidos eran los saudíes, ¿no? O sea, con una simple cuestión táctica. En fin, los compromisos, los guiños, los intereses de Arabia Saudí en Estados Unidos son de todos conocidos. Pero yo creo que el problema de Arabia Saudí es que me parece lo más revolucionario que ha ocurrido a nivel internacional, es que Estados Unidos ha conseguido la independencia energética. Y esa tradición que se remonta a Franklin Delano Roosevelt de la vinculación de seguridad y petróleo y de un perfecto entendimiento con Arabia Saudí, aunque algunos
Tom Friedman, el New York Times, decía que se había tratado a Arabia Saudí como una gasolinera tonta, ¿no? Bueno, ese acuerdo ha funcionado hasta que ya no funciona, evidentemente. El precio del petróleo se ha ido, quizá a Arabia Saudí al principio le interesó, apostó por esa bajada de precios del petróleo porque hacía mucho daño a muchos contrincantes, pero yo, en fin, aunque tenga unas reservas fabulosas, creo que ya la broma les ha salido suficiente cara y están replanteándose. Yo creo que se dan cuenta que están en una situación que no pueden revertir, porque Arabia Saudí, con esa capacidad esa de producción, siempre tenía la facilidad de ser el grifo. Ahora lo abro un poco más, ahora lo cierro, porque tenía esa capacidad extra de producción que controlaban, ¿no? Eso yo creo que ya no funciona. Entonces es un país que, digamos, por eso se explica iniciativas como la de 2030. Es que son muchos los problemas que se les están acumulando. Ya no es tan relevante la pieza fundamental de su economía, sobre todo para su gran aliado internacional. Y la relación entre Washington y Riad está muy cuestionada con la administración Obama. En Arabia Saudí no se les ha perdonado la política de la Casa Blanca en las primaveras árabes. No se ha perdonado que se dejara caer a Hosni Mubarak. Les ha parecido intolerable lo que han hecho, cómo han manejado todas las crisis en la región. No te digo el acuerdo nuclear con Irán, lo que les ha parecido o sea, digamos que las diferencias, aparte de un problema de legalidad y de litigio en los tribunales de Estados Unidos contra los litigios en Estados Unidos siempre irán contra quien tenga dinero. Nadie se querella contra alguien que no pueda extraer, resarcirse económicamente. Eso está claro, ¿no? Pero digamos que toda esa protección, todo ese beneplácito o todo ese silencio cómplice, como lo quieras llamar, indudablemente ya no existe. Podríamos pensar, Fernando, que a lo mejor no van a ir contra ellos, pero en cualquier caso a lo mejor les han abandonado, Estados Unidos ha abandonado a Arabia Saudí. Vamos a ver, Estados Unidos ha cambiado de estrategia. Es bien conocido que Estados Unidos ahora prima el escenario de Asia-Pacífico en detrimento de su Oriente Medio. Para mí, y como comentaba Pedro, los saudíes han llegado totalmente tarde a la fiesta. Es decir, pensaban que ese pacto con Roosevelt a cambio de seguridad, a cambio de su petróleo, iba a ser eterno, iba a durar para siempre. Estados Unidos, como bien has comentado, ya es independiente a nivel petrolero, energéticamente, y por tanto no necesita del petróleo saudí en líneas generales, o no tanto como anteriormente, y por tanto les es un aliado con menos valor. Simplemente el valor de Arabia Saudí como aliado geoestratégico en Oriente Próximo ha caído. ¿Qué pasa? Que Arabia Saudí se ha dado cuenta de esto muy tarde, y ahora pues entra en una lógica de nerviosismo, de a ver qué hacemos, de a ver cómo lo hacemos y de intentar parchear algo que se les escurre entre los dedos. Esta reacción de inundar el mercado de petróleo para intentar eliminar a la competencia y luego volver a controlarlo, para mí forma parte de esa lógica de creer que ellos todavía seguían dominando el mercado de petróleo y eran los únicos que llevaban la voz cantante. Es decir, como comentaba pero anteriormente, ellos bajan la producción, ellos suben la producción y nadie más entra en ese juego. Los saudíes dicen y hacen a su antojo. ¿Qué pasa? Que se les ha juntado pues, un escenario el que ellos no preveían y sobre el que no han sabido reaccionar. Bajan, inundan el mercado de petróleo, se desploma el precio del crudo. ¿Qué intención tenían para con Estados Unidos? Pues destruir el fracking. ¿Lo han conseguido? En líneas generales, no. ¿Qué intención tenían? Derrumbar completamente, darle la puntilla a Irán. ¿Lo han conseguido? No, porque justo en ese momento se ha liberado el acuerdo nuclear con Irán, han permitido liberar una cantidad millonaria de activos iraníes y por tanto Irán vuelve a respirar. ¿Qué han conseguido? Pues destrozar a países petroleros de Sudamérica, a Rusia, que son, llamémosle, aliados muy periféricos, que no tienen tanta importancia geoestratégica para Arabia Saudí, como lo pueden ser países más cercanos o de relaciones más importantes, y por tanto se han visto inermes ante un escenario que no controlan. ¿Cuál era el plan B? Pues bueno, se lo mandamos a China. De hecho, Arabia Saudí es el de los mayores proveedores de China de petróleo. Pues China es que ya no crece al 9, 10, 11%, está creciendo al 6,5%, y las perspectivas pues no son para nada buenas. Y de hecho, lo primero que ha hecho China es dejar de comprar commodities, minerales, alimentos, petróleo, gas en el exterior,
porque ya no lo necesita, ha bajado su producción. ¿Qué pasa? Arabia Saudí no tiene a quién venderle ese petróleo y por tanto a ver qué hace cuando no puede volver a reflotar el precio como ellos preveían y a ver qué hacen con todo ese petróleo que ya no consiguen colocar a nadie. Al final es una pérdida de valor de un activo. ¿Usted quería comentar algo, Soja? Sí, por favor. A mí, por supuesto, la política de petróleo y económica, la política de petróleo de Arabia Saudí, por supuesto, o sea, uno puede hacer muchos comentarios y puede creer saber, pero en el fondo yo creo que lo tienen muy calculado. O sea, en el fondo, pero yo no me quiero meter en asuntos económicos ni perspectivas económicas porque eso me rebasa. Pero yo me quiero poner en base interna, sobre la base interna y lo del Islam y su pérdida de importancia estratégica. Yo creo que Arabia Saudí sigue trabajándose su importancia ahora y desde hace tiempo en el mundo árabe como panarabismo, en el mundo islámico obviamente, porque la importancia de Arabia Saudí desde el punto de vista islámico es, no voy a decir básica, pero ahora es relevante. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes que crecieron en Egipto han sido exportados, y utilizo bien la palabra porque han sido exportados por Gamal Abdel Nasser, por Nasser, en la época de los 50, a Arabia, a Kuwait, a Argelia, donde los hermanos musulmanes son los que han fundado las instituciones saudíes, y eso te lo reconocen todos. Y los hermanos musulmanes no han desaparecido de Arabia Saudí, sino que han hecho una mezcla nueva, yo quiero decir mezcla, pero con todo el rigor científico, ¿no? Entre el pozo que dejaron los hermanos musulmanes, con el wahabismo, con la aparición de la corriente salafista envuelta en el wahabismo, y esto lo reconocen ya como fuerza islámica dentro de Arabia. Todo esto hace de Arabia un núcleo importantísimo desde el punto de vista islámico, al que no se le puede perder el ojo nunca, porque además en Egipto, porque claro, Arabia Saudí no solo está dando una cantidad de dinero a Egipto alucinante para salir adelante, sino que también está poniendo muchísimo dinero en las instituciones islámicas en Egipto. Está renovando y rehabilitando el Azhar, que es la universidad suní fundada en el 969 con los fatimíes, y por tanto de mayor relevancia en todo este mundo suní. Arabia Saudí está metiendo dinero para fomentar el Azhar, sus alfaquíes, sus sheikh, sus eminencias religiosas, porque también en Arabia hay hermanos musulmanes, también en Arabia hay salafismo, y también en Arabia existe lo que se llama el salafismo yihadista, que esto puede ser una bomba de relojería si la corona no lo maneja y lo controla como debe. Es una bomba de relojería contra la corona y contra el resto del mundo no musulmán, porque esto no hay que dejarlo de vista. Allí en Arabia se han unido con algo que se llama las jama'at, que son grupos religiosos que dependen de sheikhs y que son contestatarios, pero dependiendo del momento están con la corona o contra la corona, pero es un mundo islámico en el que han encontrado su salida en la vuelta atrás, en Ibn Taymiyyah, en un Islam radical, que algunos estamentos de estos musulmanes suníes ven a Occidente como un enemigo. Por tanto, no se puede dejar a Arabia Saudí con su fondo islámico, porque allí se juega mucho el mundo entero
El mundo no musulmán, desde luego, y el mundo musulmán también. Porque, perdona, y con eso termino lo que quiero decir, porque además hay un peligro contra los mismos musulmanes por esta tendencia de takfir que existe y que también es una bomba de relojería contra los musulmanes mismos. Claro. Enlazando con lo que usted ha dicho, Soja, y le pregunto a todo, incluido a usted, hay quien cree que precisamente esa exportación a través del dinero, de ingentes cantidades del dinero, de un rigorismo musulmán a buena parte del mundo, estamos hablando desde Magreb, Sahel, a Asia, en realidad Arabia Saudí lo que hizo fue sembrar las semillas del actual yihadismo, salafismo que tenemos en el mundo. Yo creo que no, yo creo que se les ha ido de las manos. Ha habido, por supuesto, financiación de grupos suníes, bueno, tampoco se sabe mucho, pero que yo creo que ha habido financiación de grupos suníes para contrarrestar algún tipo de peligro que se ha ido aumentando y por diversas circunstancias, empezando por las circunstancias internacionales, Afganistán, Chechenia, y entonces, claro, pues no sé si mis compañeros tienen otro punto de vista. Yo concuerdo completamente con lo que dice Soja, que se les ha ido de las manos. La frase me parece genial, porque dentro de Arabia Saudí mismo y dentro del salafismo, Arabia Saudí estaba acostumbrada a la convivencia de sus sectores salafistas puristas y políticos. Esos los tenía muy bien estructurados. Los puristas los tenía más o menos controlados y eran los que apoyaban al régimen más decididamente. La disensión de los políticos, pues a pesar de que es antigua y viene ya desde los años 90, la tenían bien interiorizada. El yihadismo interno no lo contemplaban y lo tienen dentro, lo han identificado, les supone un peligro. Los incidentes como los atentados terroristas el año pasado se han multiplicado en Arabia Saudí, no estaban acostumbrados a ellos. Son antiguos componentes de Al-Qaeda, son antiguos o presentes componentes del Daesh, lo tienen identificado como peligro. En el año 2006 y desde el año 2006 existe un centro, además cerca de Riad, asociado al sistema penitenciario, dentro de las 5 prisiones específicas para delitos terroristas que hay en Arabia Saudí, que tiene una población reclusa de unos 5.000 a 1.000 por centro prácticamente, pero tienen asociados 2 centros de rehabilitación de terroristas yihadistas. Ahora que estamos aquí en Europa diciendo... No terminan ejecutados. Exacto, claro. Evidentemente los que sobreviven a todo lo demás y donde acaban centros. El centro se llama, además, es del año 2006, se llama Mohammed bin Nayef, es el nombre, y es el centro para el asesoramiento, el cuidado y la rehabilitación de los yihadistas. Tienen unas instalaciones extraordinarias, hacen tour y se lo dejan ver a los medios extranjeros y a los diplomáticos extranjeros para que vean las piscinas. Y entonces son un centro de reeducación que no se sabe muy bien si es apoyado en la moderna psicología o con cierto regusto de campo de reeducación Viet Minh o como sea, pero de ahí salen perdón, y son detenidos posteriormente. En las redadas que hubo después de los atentados a las mezquitas chiíes del año pasado, las que hubo en mayo, que hubo 2 seguidas y hubo otra en octubre, en las redadas posteriores de 79 que detenían, 59 habían pasado por el centro. Igual el centro tampoco está haciendo todo lo operativo, el problema lo tienen dentro, luego no creo que quieran haberlo extendido, puesto que lo están sufriendo también. Pedro. Yo quisiera no terminar sin mencionar mayo ha sido un mes muy grande para las relaciones internacionales, no solo por el Festival de Eurovisión. Han sido el centenario del pacto Sykes-Picot. Yo creo que deberíamos hacer una mención. ¿Cómo no? El 23 exactamente. 17 de mayo, si mal no recuerdo. Lo situamos en el final de la Primera Guerra Mundial. Se intuye el colapso del Imperio Otomano, como otros tantos, y Gran Bretaña y Francia, a través de estos administradores coloniales, llegan a un acuerdo, un entendimiento para dividirse en esferas de influencia toda la región. Y trazan un mapa de una pasmosa simplicidad. Básicamente es una línea en la arena,
la parte de arriba es A, la parte de arriba es B, desde Haifa en la actual Israel hasta Kirkuk en Irak. Haifa en Palestina. En Palestina. Y lo que queda, digamos, la parte del Levante es otorgada a Francia, reservada para Francia. La parte más próxima al real interés de Inglaterra, que es preservar la India y todas las zonas de comunicación y la industria naciente del petróleo, reservada para Gran Bretaña. Y ese acto, pues esa línea de la arena marca bastante toda la historia, incluso empezando por Arabia Saudí, porque básicamente, desde el punto de vista de Gran Bretaña, supone renegar de promesas de reconocimiento, de promesas de independencia, de integridad territorial realizadas a los árabes saudíes a cambio de instigar, de rebelarse contra la retaguardia de otomana. Yo querría allí decir algo, que claro, Arabia Saudí durante Sykes-Picot no existía. Exactamente, como tal. exactamente. Y esto hay que decir que Sykes-Picot lo que hizo es favorecer la aparición del reino de Arabia Saudí, porque Inglaterra, como hacía en muchísimos casos en el mundo árabe, que es el que yo conozco, para no hablar de Cachemira y de no sé qué, pero Inglaterra hizo la jugada a los hashemíes, los sherifes de la Meca, de Hijaz, y ha dejado a Arabia Saudí formarse. Por tanto, Sykes-Picot para los saudíes ha sido la culminación de un intento, porque ya en 1801 habían intentado quedarse con Hijaz y los otomanos no les habían dejado, junto, por supuesto, con Muhammad Ali y su familia, que fueron en contra de ellos en Hijaz y les rechazó. Por tanto, si estamos hablando aquí de Sykes-Picot, hay que decir que Arabia Saudí tiene que decir qué bien Sykes-Picot. No, porque yo entiendo lo que... La familia El Saud. Entiendo lo que Pedro... Justamente, claro, justamente la familia El Saud. Por cierto, claro. tampoco existía Irak. por supuesto, Evidentemente, ni Transjordania existía, ni Jordania. Nada. Claro. Fue creación entre los británicos y los franceses. No, hay alguien que habla de tribus con banderas. Bueno, pues sí. Bien, pero los acuerdos Sykes-Picot tienen perdona, esa... Israel Claro. también llega como consecuencia Claro. de Sykes-Picot Claro. y de la política británica. Previamente a los acuerdos Sykes-Picot, como ha hecho referencia a Pedro, existe, y además es que está por escrito, la correspondencia Hussein-McMahon, que era entonces el plenipotenciario británico en la zona, en la que en la batalla contra el Imperio Otomano, y que acabó con la desintegración del Imperio Otomano posteriormente en el año 24, se le prometía al jerife Hussein de la Meca, Hashemí, al jerife Hussein de la Meca, no a Arabia Saudí, que no existía, no a Arabia, no a nada, que eso era una entidad que estaba compuesta por el Nash, el Hijaz y un cuarto vacío, el Rub al-Hali en la parte sur, que no le importaba a nadie, como tampoco las otras zonas, porque no habiendo petróleo, pues ahí había poco interés de cualquier tipo, era una zona considerada de camelleros, pero se le promete, por parte del Imperio Británico, se le promete al jerife Hussein de la Meca la creación de un reino árabe si ayuda con sus tropas a derrotar al Imperio Otomano. Él lo hace, que son los tiempos de Lorenz de Arabia, él lo hace y no le cumplen después. No solo no le cumplen... No cumplieron con los kurdos. Evidentemente, no le cumplen, y como premio de consolación o para contentarlo un poquito, como los británicos en esa división establecen monarquías, evidentemente, porque era lo que ellos sabían hacer. Los franceses establecieron repúblicas como la siria o como la libanesa, los ingleses pues Irak y Jordania, Transjordania, porque primero fue un emirato porque se dieron cuenta de que el jerife Hussein pues tenía 2 hijos. Dice, pues ya que al hombre no le hemos dado el reino del Hijaz, como estamos aquí organizando un par de reinos, pues le vamos a dar a su hijo Faisal, le vamos a dar Irak. Y los iraquíes se levantaron una mañana siendo un reino y con un rey importado del Hijaz. Y le pasó lo mismo a la Transjordania y posterior Jordania. Es la historia de una traición que aprovecha, como bien dice Soja, la familia Al Saud para, al calor de todo esto... Sería interesante, además, dentro de este contexto, bueno, tampoco estamos aquí para dar una clase de historia, pero sería interesante. Pero también sería interesante darse cuenta que Inglaterra estaba, el Reino Unido, estaba en contacto con la familia Saud en Riyadh,
cuando estaba en contacto también con los hachemíes. ¿Qué pasó? Que el Reino Unido con los saudíes también estaban en contra de los otomanos. Y entonces el Reino Unido encontró en los saudíes un aliado, justo como los hachemíes. Lo que pasa es que los hachemíes hicieron una batalla muy grande muy grande, no muy grande, pero sonada, sin ser muy grande, contra los otomanos en Medina, y por eso dijeron, pues solo los hachemíes. Pero también saudíes estaban dispuestos a ayudar al Reino Unido contra los otomanos. No entraron en acción porque no hubo la oportunidad, pero Inglaterra estaba en contacto con los saudíes, y por tanto había dos aliados que estaban entrando en confrontación, y se quedaron neutrales y dejaron a los hachemíes perder el trono, o perder, claro, el trono y el califato, bueno, el califato no es exacto, pero perder su puesto en Meca como los verdaderos descendientes del profeta. Les dejaron perder esta preeminencia dentro del mundo árabe para que los saudíes, que también eran sus aliados, entonces hicieron la vista gorda y dejaron a los saudíes quedarse con Hijaz y ya con todo Arabia Saudí como conocemos ahora. En una película con muchas escenas fantásticas, Lores de Arabia, hay una escena que hablan de Sykes-Picot, ¿no? Sí. Y el jerife de la Meca se siente agraviado. Sí. Y dice, me habéis engañado. Dice, y vosotros los occidentales, dice, mentís muy mal. Y entonces tiene una frase genial, dice, menos Lorenz de Arabia, dice, él sabe mentir. Dice, pero claro, dice, Lorenz es medio árabe. Bueno, si les parece, como ya nos hemos sobrepasado del tiempo habitual, yo les agradecería si por turnos cada uno me contara, pues finalmente cómo ven el futuro de este país, el futuro inmediato. Vamos a sacar un poco la bola de cristal y a pensar si puede ser halagüeño, si puede ser muy negro por todo lo que estamos comentando, situación interna, geopolítica regional, Yemen, Siria, Irak, el Líbano, en fin, todas las circunstancias que le rodean. ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos por Olga. En el interior del país, en cuanto a las cuestiones domésticas, yo tengo la esperanza de que con el debido tiempo, y sobre todo el tempo, que es más importante casi en los países árabes, el tempo que el tiempo, las cosas vayan paulatinamente acercándose a estándares que a nosotros nos parecen más confortables. Dentro pueden parecerlo o no, creo que sí. En cuanto a las cuestiones internacionales, no lo tengo tan claro. Creo que en estos momentos de confusión y en que vuelven a sentirse en cierto modo esos relegados, su política exterior está dando unos bandazos muy preocupantes y sobre todo se está manifestando de una manera que nunca había sido habitual en Arabia Saudí, a través de la intervención en Yemen, por ejemplo, de la que no hemos tenido tiempo de hablar, pero que ha sido tremendo y donde se han usado todo tipo de tácticas técnicas. Por eso, y sobre todo también en esa alianza con la que nos levantamos un día diciendo Arabia Saudí que había logrado la alianza de 34 países musulmanes contra los movimientos terroristas en general, no solo el ISIS, teniendo en cuenta también que considera terroristas a todos los movimientos de origen chií también, y una alianza de 34 países en las que muchos dijeron al día siguiente haberse desayunado con la noticia en los periódicos, puesto que no sabían eso. Esos bandazos internacionales. En la última estrategia antiterrorista que acaba de lanzar Arabia Saudí, considera terrorismo fomentar el ateísmo. Es decir, que ya prácticamente todo es terrorismo. Hay gente encarcelada en Arabia Saudí por cargos de terrorismo a través del cargo dañar la reputación del país. Eso es lo que me preocupa, la deriva quizás del intervencionismo internacional, que me parece una revuelta contra su falta de predominio ahora. Pedro. ¿Qué es más peligroso, una potencia en declive o una potencia ascendente? Yo creo que en el programa ha quedado claro que Arabia Saudí no atraviesa su mejor momento y que sufre un deterioro en su posición estratégica, en su posición económica y una serie de contradicciones internas que tienen difícil resolución.
creo que en ese sentido una potencia en declive es mucho más problemática. Y no sé si Arabia Saudí va a seguir pudiendo intentar jugar un papel constructivo o positivo en la región, y sobre todo si yo creo que se ve abocada a priorizar sobre todo mantener el status quo interno, el actual reparto de poderes, sus instituciones. En ese sentido yo creo que a nivel internacional yo soy pesimista, creo que las potencias en declive, Rusia sería un ejemplo enorme, son peligrosas y dan para muchos programas. Soja, por favor. Yo no creo que podamos decir de Arabia Saudí que es un país en declive. Es un país con cambios, con problemas, y yo creo que los saudíes lo tienen claro cómo llevar el caso. ¿Usted cree que son mucho más astutos de lo que pensamos nosotros, no? Desde luego. Yo creo que no es un país en declive porque tiene dinero no solo que el que conocemos, pero Arabia Saudí se está comprando Egipto, entre comillas, o sea, está haciendo unas inversiones. Por tanto, yo creo económicamente, obviamente, yo no soy quien, por supuesto, para hablar de la economía de Arabia Saudí, pero yo creo que no, económicamente no se puede hablar en absoluto del declive de Arabia Saudí. Lo que sí hay que tener en cuenta de Arabia Saudí, que es un país muy tradicional y es un país muy radicalizado. Quiere decir que sus tradiciones de separación de sexos, esto yo creo que no lo vamos a ver cambiar. Su tratamiento de la mujer y del hombre y la sociedad por dentro, esto yo creo que no lo vamos a verlo cambiado, porque la base religiosa de este país es una base en la que la separación de sexos es fundamental. Pero no solo eso, sino que además por tanto, socialmente yo creo que no va a cambiar, va a mejorar la condición de cada uno, pero desde nuestro punto de vista europeo nunca lo entenderemos, aunque la mujer viva bien, y todos sabemos que la mujer saudí, en cuanto sale a París, se quita la abaya y se pone lo mejor y lo más caro que hay en los mercados europeos. Y todo esto lo sabemos nosotros. Por tanto, bueno, pues igual así viven las mujeres. Pero Arabia Saudí económicamente no es un declive en absoluto, y Arabia Saudí va a seguir siendo un punto importantísimo dentro del mundo islámico, porque en Arabia Saudí se está cociendo y se cuece entre Arabia, Egipto, Pakistán y la India, se está cociendo un islam radical del que hay que estar siempre pendiente, porque esto no va a menos, sino que la radicalización va a más. Y entonces la radicalización islámica, desde el punto de vista no musulmán, desde el punto de vista europeo u occidental, a los que nos llaman cruzados, pues esto lo tenemos que tener en cuenta y tener siempre presente que Arabia Saudí es un nido de radicalización. Fernando, por favor. Yo tanto no diría que está en declive, pero sí creo que está en una fase en la que tiene que decidir. Es decir, está, por así decirlo, enfrente de la señal en la que le marcan distintos caminos. Puede ir por un lado, puede ir por otro. Y de hecho es probablemente la fase más crítica, porque una vez te metes en el camino, bueno, es lo que hay y te lleva donde te lleva. Pero quizás esa fase de decisión de comprar tierras, de invertir en otros países, de diversificar la economía, de hacer reformas sociales y políticas, creo que es la clave, la crítica. Ahora bien, a nivel interno, como Estado, probablemente tenga que hacer frente por las cuestiones sociales, económicas y demás que hemos estado tratando aquí, como Estado, repito, a una reorganización de su identidad como país, no como sociedad, porque la sociedad es, evidentemente, ya se ha comentado y creo que es evidente las pautas o los cánones que hay, pero como Estado puede que necesite una transformación. A nivel externo, lo que necesita Arabia Saudí es encontrar su nuevo encaje dentro del mundo globalizado y dividido en, llamémosle, economías de escala. Es decir, el petróleo, pues se le ha puesto fecha de caducidad, más o menos, a esa economía dependiente del petróleo puede tener más o menos fecha de caducidad, de ahí las reformas del programa 2030. Ahora bien, ¿qué puede ofrecer Arabia Saudí
que no ofrezcan otros estados de la región. Me acuerdo, por ejemplo, de Emiratos Árabes como hub aeroportuario, que es uno de los aeropuertos más transitados del mundo, como enlace entre, llamémosle mal, Oriente y Occidente. Pues tendrá que decirlo Arabia Saudí. A lo mejor quiere fomentar la industria petroquímica, quiere desarrollar algún tipo de industria. Bueno, la tecnológica ya hemos hablado, universidades con mujeres, esa sustitución, por así decirlo, de los recursos humanos de alta cualificación exteriores por recursos humanos propios del país. En definitiva, que está en una transición para mí muy crítica y que va a marcar las décadas futuras. Me gustaría solo añadir una cosa, ya que lo he dicho yo, y dejarlo, vamos, que quiero dejar una cosa. He dicho en mi discurso anterior que Arabia Saudí está, entre comillas, comprando Egipto, pero aquí quiero hacer un comentario antes de terminar, si no le importa a usted, y es que, claro, lo de las islas de Shanafir y de la que está al lado, su situación no es de compra, o sea, hay una discusión muy fuerte en Egipto sobre esto, hay una discusión muy fuerte sobre esto en Arabia, pero no es una compra, es una devolución que se hace a Arabia. Por tanto, que no, Arabia Saudí está comprando muchas cosas en Egipto, está comprando industrias que se han quedado desfasadas, está comprando terrenos para hacer edificios para la gente que no tiene casas, está comprando cosas, está abriendo una nueva ciudad de religiosa al norte del Cairo, realmente entre el Cairo y Ismailia. En este sentido es donde yo quiero decir que Arabia está invirtiendo en Egipto para realmente incidir en lo que ha dicho mi compañero aquí, para diversificar su economía. Pues con esto finalizamos, como siempre, con los mejores expertos, a los que les damos las gracias: Fernando, Soja, Pedro, Olga, las gracias más encarecidas. Como ven, siempre les proporcionamos a los mejores expertos para que les iluminen, les ilustren, en este caso, sobre ese país que tiene tantas complejidades como es Arabia Saudí. Y con esto ya nos despedimos, dándole las gracias a todos ustedes por vernos y por oírnos, y emplazándoles para el próximo programa.